Bienvenidos, estimados compañeros. Hoy les traigo un video sobre la materia, tópicos de base de datos, de la cual veremos a continuación la unidad 1, fundamentos de bases de datos distribuidas. 1. Conceptos básicos de bases de datos distribuidas. Un sistema distribuido de bases de datos se almacena en varias computadoras. Los principales factores que distinguen un SVDD de un sistema centralizado son los siguientes. Hay múltiples computadores, llamados sitios o nodos. Estos nodos deben de estar comunicados por medio de algún tipo de red de comunicaciones para transmitir datos y órdenes entre los sitios. Ahora veremos 3 puntos importantes que son: historia, inicio de las bases de datos distribuidas y evolución. Historia. La necesidad de almacenar datos de forma masiva dio paso a la creación de los sistemas de bases de datos. En 1970 Edgar Frank Codd escribió un artículo con nombre A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, un modelo relacional para grandes bancos de datos compartidos. Con este artículo y otras publicaciones, definió el modelo de bases de datos relacionales y reglas para poder evaluar un administrador de bases de datos relacionales. Inicio de las bases de datos distribuidas. Originalmente se almacenaba la información de manera centralizada, pero con el paso del tiempo las necesidades aumentaron y esto produjo ciertos inconvenientes que no era posible solucionarlos o volverlos eficientes de la forma centralizada. Estos problemas impulsaron la creación de almacenamiento distribuido, los cuales hoy en día proveen características indispensables en el manejo de información. Es decir, la combinación de las redes de comunicación y las bases de datos. Evolución. Hay varios factores que han hecho que las bases de datos evolucionen a bases de datos distribuidas. En el mundo de los negocios se ha dado una globalización y a la vez las operaciones de las empresas son cada vez más descentralizadas geográficamente. También el poder de las computadoras personales aumentó y el costo de los mainframes ya no tenía sentido. Además, la necesidad de compartir datos ha hecho que crezca el mercado de las bases de datos distribuidas. Componentes. Entre estos se encuentran hardware involucrado, software, DBMS, administrador de transacciones distribuidas, DTM, sistema manipulador de base de datos, DBMS. Hardware involucrado. El hardware utilizado no difiere mucho del hardware utilizado en un servidor normal. Al principio se creía que si los componentes de una base de datos eran especializados serían más eficientes y rápidos, pero se comprobó que el descentralizar todo y adoptar un enfoque nada compartido shared nothing, resultaba más barato y eficaz. Por lo que el hardware que compone una base de datos distribuida se reduce a servidores y la red. Software, DBMS. Este sistema está formado por las transacciones y los administradores de la base de datos distribuidos. Un DBMS implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras. Estos podrían consistir de una colección de programas de diferentes fuentes. Administrador de transacciones distribuidas, DTM. Este es un programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas de consulta o transacciones y las traduce en acciones para los administradores de la base de datos. Los DTM se encargan de coordinar y controlar estas acciones. Este DTM puede ser propietario o libre. Sistema manipulador de base de datos, DBMS. Es un programa que procesa cierta porción de la base de datos distribuida. Se encarga de recuperar y actualizar datos del usuario y generales de acuerdo con los comandos recibidos de los DTM. 2. Diseño de bases de datos distribuidas. Los pasos a seguir para diseñar una base de datos distribuida. 1. Diseño del esquema conceptual, el cual describe la base de datos integrada, esto es, todos los datos que son utilizados por las aplicaciones que tienen acceso a las bases de datos. 2. Diseño físico de la base de datos, esto es, mapear el esquema conceptual a las áreas de almacenamiento y determinar los métodos de acceso a las bases de datos. 3. Diseño de la fragmentación, este se determina por la forma en que las relaciones globales se subdividen en fragmentos horizontales, verticales o mixtos.
4. Diseño de la asignación de los fragmentos. Esto se determina en la forma en que los fragmentos se mapean a las imágenes físicas. En esta forma, también se determina la solicitud de fragmentos. 1. 3. Procesamiento de operaciones de actualización distribuida. Esto se divide en 3. Arquitectura cliente-servidor. Funciones del cliente. Funciones del servidor. Arquitectura cliente-servidor. Un sistema cliente-servidor puede tener varios servidores de procesamiento de bases de datos. Cuando esto ocurre, cada servidor debe procesar una base de datos distinta. Cuando dos o más servidores procesan una misma base de datos, el sistema no es considerado cliente-servidor, más bien, es conocido como sistema de base de datos distribuido. Funciones del cliente. Administrar la interfaz de usuario. Aceptar datos del usuario. Procesar la lógica de la aplicación. Generar las solicitudes para la base de datos. Transmitir las solicitudes de la base de datos al servidor. Recibir los resultados del servidor. Dar formatos a los resultados. Funciones del servidor. Aceptar las solicitudes de la base de datos de los clientes. Procesar las solicitudes de los clientes. Dar formato a los resultados y transmitirlos al cliente. Llevar a cabo la verificación de integridad. Mantener los datos generales de la base de datos. Proporcionar control de acceso concurrente. Llevar a cabo la recuperación. Optimizar el procesamiento de consulta/actualización. 1. 4. Procesamiento de consultas distribuidas. El sistema debe de ser capaz de procesar consultas que hagan referencia a datos situados a más de un nodo. Primeramente se debe de contar con heterogeneidad de los datos, para que puedan ser usados para formular consultas. Así como también necesitamos contar con localización de los datos para generar reglas heurísticas. Descomposición de consultas en paralelo en cada nodo. Reducir la cantidad de datos a transferir en la red. 1. 5. Manejo de transacciones. Una transacción en un sistema de gestión de bases de datos, SGBD, es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, es decir, en forma indivisible o atómica. Un SGBD se dice transaccional, si es capaz de mantener la integridad de los datos, haciendo que estas transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio. Cuando por alguna causa el sistema debe cancelar la transacción, empieza a deshacer las órdenes ejecutadas hasta dejar la base de datos en su estado inicial, llamado punto de integridad, como si la orden de la transacción nunca se hubiese realizado. Muchas gracias por su atención prestada. Tengan un buen día. Adiós.